Si México hubiera sido una persona, no sé si lo habría felicitado por su independencia o si le habría dado uno de los primeros años de la vida independiente de nuestro país. Esa resaca llamada independencia después de una terrible guerra de 11 años. El 27 de septiembre de 1821 se realizó el milagro guadalupano. A la Ciudad de México entraron los líderes de las facciones anteriormente enemigas. Y como buenos mexicanos, después de un tiro de 11 años, insurgentes y realistas se volvieron panas y conformaron el ejército trigarante. Desde los tratados de Córdoba se estableció como primera forma de gobierno un imperio. Muchos de ustedes ya saben que Agustín de Iturbide fue el primer emperador, pero lo que a veces no nos cuentan es que en realidad no fue la primera opción, ni siquiera la segunda. Los mexicanos invitaron nada más y nada menos que al rey de España, es decir, Fernando VII, a gobernar. Y en caso de que no pudiera, extendían la invitación a cualquier miembro de su familia. Obviamente que no aceptó ni Fernando VII ni ningún miembro de su familia. Podríamos decir que México nació quedando. Volviendo a los cuates, a los amigos, a los panas, Iturbide y Guerrero, aunque se prometieron amor eterno e inolvidable, terminó siendo más efímero que mi primer noviazgo en la secundaria. Mientras lo más importante para Guerrero era la igualdad, Agustín de Iturbide conformó una regencia de 5 miembros en donde ninguno era insurgente. La regencia se encargó de las elecciones para conformar un congreso que redactaría una constitución, pero antes de su inauguración, España nos mandó avisar que no reconocía la independencia de nuestro país, lo cual se tradujo en una amenaza constante de una reconquista. Ante la urgencia por tener un gobernante, el Congreso otorgó a Iturbide el título de emperador de México en julio de 1822. Sin embargo, algunos diputados como Servando Teresa de Mier se veían más atraídos por la instauración de una república, por lo que comenzaron a conspirar en contra de Iturbide. El enfrentamiento entre emperador y Congreso fue evidente, lo cual terminó con la disolución de este último y provincias acusaron a Iturbide de querer centralizar el poder porque les impuso préstamos forzosos ya que el gobierno no tenía dinero ni para pagar salarios. El malestar generalizado fue aprovechado por uno de los personajes más intrigantes de toda nuestra historia, héroe o villano, Antonio López de Santana, quien se levantó en armas en contra del imperio desde su natal Veracruz con el plan de Casa Mata. A raíz de eso, en marzo de 1823, Iturbide dejó la corona y el país. Esto dio paso a la promulgación de la Constitución de 1824, con la cual nació la primera República Federal en México. Las características de esta nueva modalidad de gobierno fueron las siguientes. Número uno, federalista, es decir, se conformó por 19 estados que gozaron de una autonomía económica y política, además de 4 territorios y un distrito federal. Número 2, fue una república popular, es decir, no había restricciones socioeconómicas para participar en la toma de decisiones. Fue representativa, es decir, los intereses del pueblo fueron representados por diputados en el Congreso. Número 4, encontramos la división de poderes en donde el poder legislativo fue dominante. En el poder ejecutivo estaba a la cabeza el presidente con la figura del vicepresidente. Y la Suprema Corte de Justicia se encargó del poder judicial. Finalmente, como buenos guadalupanos, los mexicanos decretaron que la religión católica era la única tolerada por el Estado. Guadalupe Victoria, un excombatiente insurgente, asumió la presidencia,
Pero a pesar del optimismo de él y de todos los mexicanos, el país enfrentó una falta total de recursos, de reconocimiento internacional y además las ambiciones de líderes militares. A pesar de que España se negaba a reconocer la independencia, Estados Unidos y la Gran Bretaña sí lo hicieron, lo cual abrió la posibilidad para pedir dinerito prestado, algo que los banqueros ingleses hicieron con muchísimo gusto, ya que los intereses que cobrarían a México serían exorbitantes. Así es que inicia una deuda que heredarán todos los gobiernos decimonónicos en nuestro país. Pero estos préstamos le permitieron a México expulsar a un grupo de españoles en Veracruz que andaban bombardeando el puerto, entorpeciendo de esa manera el comercio. Por eso, cuando Santana les pateó el trasero y los mandó a la madre patria, se ganó el cocoro de la mayoría de los mexicanos. Por otra parte, en términos internos, vamos a encontrar dos facciones masónicas enfrentadas, la logia yorquina y la logia escocesa. La primera, la logia yorquina, apoyaba el federalismo, la otra, la escocesa, introducida por tropas españoles en 1814, consideraba que una república centralista era la mejor opción para la realidad mexicana. La principal diferencia entre ambas formas de gobierno residía en la autonomía de los estados. El federalismo se basaba en ella, pero el centralismo la desaparecía. La división política provocó que se esfumara la paz de nuestro país. Únicamente Guadalupe Victoria pudo finalizar su periodo de gobierno y las décadas siguientes ningún presidente lo logró por los constantes pronunciamientos militares. En un ambiente muy tenso, las elecciones de 1828 visibilizaron que México no estaba apto para la vida democrática. Las votaciones favorecieron a Manuel Gómez Pedraza. Sin embargo, Vicente Guerrero se levantó en armas y contó con el apoyo de Santana para arrebatarle la presidencia. Pedraza renunció para evitar más desgracias y Guerrero se convirtió oficialmente en el presidente, pero tendría a Anastasio Bustamante ocupando la vicepresidencia. En ese contexto se volvió a hacer presente una vieja conocida de México, es decir, la ex tóxica, quien, aprovechando la terrible situación económica de México, le pidió una segunda oportunidad. Nos quiso reconquistar en manos de Isidro Barradas. Guerrero envió a Santana a combatir a este desgraciado que desembarcó en las costas de Tampico. La victoria llevó al general Santana al estatus de diva, diosa inalcanzable que ahora tenía a su merced a todo México. Por otro lado, la popularidad de Vicente Warrior se iba esfumando. La última acción memorable fue el decreto de abolición definitiva de la esclavitud en todo México. Después fue traicionado por su vicepresidente, el segundo al mando. Guerrero fue capturado a traición en Acapulco en enero de 1831 y fusilado un mes más tarde en Oaxaca sin un juicio legal. Sin embargo, Bustamante salió más bueno para la administración pública. Sus propuestas eran acabar con los levantamientos militares, ordenar la hacienda pública, favorecer el desarrollo económico, fomentando la industrialización, y para ello fundó algo llamado el Banco del Avión, que serviría para importar maquinaria y apoyar a los emprendedores mexicanos. Los gobiernos estatales no vieron con buenos ojos los proyectos de este gobierno, principalmente por miedo a que Bustamante centralizara el poder. Por lo tanto, Santana, aprovechándose de ese malestar generalizado, se levantó en armas en contra de Anastasio Bustamante y de esa manera pudo llegar por primera vez a la presidencia. Y Valentín Gómez Farías ocupó el cargo de vicepresidente. Este último, de hecho, fue quien realmente asumió todas las funciones de Santana, quien se la pasaba en su hacienda o en campañas militares. Probablemente cuando le preguntaron a Santana qué haría en la presidencia, respondió: no sé, nunca pensé que llegaría tan lejos. Esto permitió que Gómez Farías emprendiera el primer intento de una reforma liberal en nuestro país. Y digo intento porque cuando el Congreso inició la promulgación de leyes que afectaban a la Iglesia,
Una epidemia de cólera sirvió como pretexto para que el clero frenara los intentos reformistas, acusando a Gómez Farías de ser enviado por el mismísimo maligno. Lo que pretendían los liberales era prohibir el uso de la fuerza pública para cobrar el diezmo y la educación laica, entre otras restricciones a la iglesia. Cuando Santana tuvo la oportunidad de convertirse en héroe, quitando del poder a Valentín Gómez Farías, no lo dudó dos veces, se acordó que era presidente, regresó de su retiro, de su descanso, y derogó las reformas. Se ganó el clamor popular y se vio seducido por la idea de establecer una república centralista, lo cual llevó a cabo, pero eso es otra historia, ¿vale? Gracias por ver este video. Hasta la próxima.